Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Voy a reflexionar en las lecturas que la iglesia nos recomienda para este día. Lunes 30 de noviembre del 2020, último día del mes. Fiesta de San Andrés Apóstol. Este apóstol de que fue a llamar a Pedro y le dijo: hemos encontrado al Mesías. Hoy la iglesia nos recomienda las lecturas que están tomadas de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículos 9 al 18. El Salmo es el 18, del 2 al 3, el 4 al 5. El Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículos de 18 al 22. Pidamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que adoctrinaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos correctamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de tu divino consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos. La fe del corazón te procura la justicia y tu boca que lo proclama te consigue la salvación. La Escritura ya lo dijo: el que cree en Él no quedará defraudado. Así que no hay diferencia entre judío y griego, todos tienen el mismo Señor, que es muy generoso con todo el que lo invoca, porque todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Pero, ¿cómo invocarán el nombre sin haber creído en Él? ¿Y cómo podrán creer si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo irán si no hay quien lo proclame? ¿Y cómo lo proclamarán si no son enviados? Como dice la Escritura: qué bienvenidos los pies de los que traen las buenas noticias. Pero es un hecho que no todos aceptaron la buena noticia. Como dice Isaías: Señor, ¿quién nos ha escuchado y han creído? Así pues, la fe nace de una proclamación y lo que se proclama es el mensaje cristiano. Me pregunto, ¿será porque no oyeron? Claro que oyeron. Esta voz resonó en toda la tierra y sus palabras se oyeron hasta el último rincón del mundo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo respondemos todos: el mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día y una noche se lo transmite a la otra noche. Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz a toda la tierra, llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús caminaba a orillas del mar de Galilea, vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al mar. Jesús los llamó: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, que con su hermano Juan. Estaban con su padre en la barca arreglando las redes. Jesús los llamó y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y los siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, hoy en esta fiesta de San Andrés, en la primera lectura nos habla San Pablo: porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees con tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos. Si creemos que Jesús es el Señor, pero si realmente también nosotros, y creer con el corazón, lo resucitó. ¿Y cómo vamos a creer? Como nos sigue hablando San Pablo aquí. Nos vamos a salvar que Jesús es el Señor
No solo es confesar, pero aquí nos dice, la fe del corazón te procura la justicia y tu boca que lo proclama te consigue la salvación. Nos consigue la salvación, pero no es que ya porque solo aceptarlo, no, hermano y hermana, ya somos salvos, no. La escritura ya lo dijo, el que cree en él no quedará defraudado. Así que no hay diferencia entre judío y griego. Todos tienen el mismo Señor, que es muy generoso con todo el que lo invoca. Si invocamos al Señor, Él es generoso, porque todo el que invoca el nombre del Señor se salvará. Y aquí donde nos habla Hechos, Hechos 2:38. Pedro les contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. A través del bautismo recibimos el don del Espíritu Santo. Pero ¿cómo dice? Así que no hay diferencia entre judío y griego, todos tienen el mismo Señor. Pero ¿cómo invocarán al Señor sin haber creído en Él? ¿Cómo vamos a invocar al Señor sin haber creído? Es que a veces no le creemos al Rey de Reyes. Creerle realmente. ¿Y cómo irán si no hay quien lo proclame? Dice. ¿Y cómo podrán creer si no han oído hablar de Él? Si no hemos escuchado. Escucha el Shema judío. Escucha el Shema de Israel. Escucha. Porque antes de que le dijeras amarás al Señor, ese es el primer mandamiento obligatorio, escuchar al Señor, oye, escuchar su voz. ¿Y cómo le escuchamos? A través de su palabra. Diario, la iglesia nos recomienda cada día. ¿Y cómo podrán creer si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo irán si no hay quien lo proclame? ¿Cómo oirán si no hay quien, hermanos? No todos somos enviados para llevar su mensaje. Ese mensaje de esperanza, de salvación, ese mensaje de amor que el Señor nos trae a cada uno de nosotros. ¿Y cómo lo proclamarán si no sean enviados? ¿Cómo dice la Escritura? Qué bienvenidos los pies de los que traen buenas noticias. ¿Y cuál es la buena noticia? Es el mismo Jesús. Pero es un hecho que no todos aceptaron la buena noticia, no todos. Porque algunos cayeron en tierra pedregosa. Vinieron las preocupaciones de la vida, las dificultades. Vinieron las persecuciones. Aquel que cae en tierra buena es que el que escucha la palabra de Dios se la pone en práctica. Y a pesar de las preocupaciones de la vida, sigue perseverando en la fe. ¿Quién nos ha escuchado y han creído? Pero es un hecho que no todos aceptaron. Así pues, la fe nace de una proclamación. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y lo que se proclama es el mensaje cristiano, el mensaje de esperanza, de salvación, que Jesús es la buena nueva. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Me pregunto, ¿será porque no oyeron? Claro que oyeron, dice San Pablo. Esa voz resonó en toda la tierra y sus palabras se oyeron hasta el último rincón del mundo, hasta el último. Hasta así los ateos, todos hermanos y hermanas. Y Hechos 10:34 nos dice, entonces Pedro tomó la palabra y dijo, verdaderamente reconozco que Dios no hace diferencia entre personas. Aquí dice entre los judíos y no judíos, entre todos. Él no hace diferencia entre personas, hermanos y hermanas. Isaías 52:7 nos dice, qué bienvenidos son los montes, por los montes los pies del que trae las buenas noticias, que anuncia la paz, que trae la fidelidad, la felicidad, que anuncia la salvación y que dice a Sión, ya reina tu Dios. Qué bienvenidos. Isaías 53:1. Quien creerá la noticia que recibimos y la obra mayor de Yahvé, ¿a quién se la reveló? ¿Quién creerá? La buena noticia es Jesús, el mismo Jesús. Esa es la buena nueva, el evangelio. Es un evangelio de esperanza, de salvación. Cuando tú y yo lo entregamos en nuestro corazón, y como nos va a hablar hoy el salmo que dice,
el mensaje del Señor resuene en toda la tierra. ¿Resuena esa palabra que has escuchado, hermano y hermana? ¿Resuena en tus oídos? ¿Resuena realmente cuando el Señor te está hablando? Que esa palabra que te queme es como espada de doble filo. Y los cielos proclaman, dice, la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Somos hechos. Estamos en las manos, como nos hablaba el Evangelio de ayer, en las manos del alfarero. Somos hechura de Él. Somos como un diamante, hermano y hermana, tú y yo. El Señor nos ama con amor eterno. Y una noche se lo transmite a la otra noche sin que pronuncie una palabra, sin que resuene su voz. A toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. La palabra del Señor llega hasta el mundo. La misma palabra que tú escuchas hoy a través de mis labios, lo escuchas de tantos, la misma palabra en todo el mundo. Entonces, hermanos y hermanas, el Evangelio de hoy habla en estos versículos San Mateo de que el Señor llama. El Señor está tocando a la puerta para llamar. Tú y hemos venido a este mundo a conocer, amar y a servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mientras Jesús caminaba a orillas del mar de Galilea, mientras Jesús camina a orillas de tu vida, te está viendo. Y Él vio a dos hermanos. Él te está viendo y te está viendo. Él te conoce desde antes, desde el vientre de su madre. Como nos dice Jeremías 1:5. Desde antes del vientre de su madre. Y a mí me gusta porque quiero compartir Jeremías 1:5 y Isaías 6, versículo 1 en adelante. Para que entendamos lo que el Señor nos quiere hablar a través de su palabra, hermanos y hermanas. Voy a compartir Isaías capítulo 6, versículo del 1 en adelante, dice Isaías, capítulo 6. El año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un trono elevado y alto, y el ruedo de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de ellos tenía 6 alas. Con 2 se cubrían el rostro, con los pies, y con las otras volaban. Y gritaban, respondiendo el uno al otro: Santo, santo, santo es Yahvé de los ejércitos, su gloria llena la tierra. Los postes de piedra de la entrada temblaban a la voz del que gritaba y la casa se llenaba de humo. Yo exclamé: ¡ay de mí, estoy perdido! Porque soy un hombre de labios impuros y vivo entre un pueblo de labios impuros. Y mis ojos han visto al rey Yahvé Sabaoth. Entonces voló hacia mí uno de los serafines. Tenía un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Tocó con él mi boca y dijo: mira, esto ha tocado tus labios. Tu falta ha sido perdonada y tu pecado borrado. Y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y respondí: aquí me tienes, mándame a mí. Y él me dijo: ve y dile a este pueblo. Por más que ustedes escuchen, no entenderá. Por más que ustedes miren, nunca verán. Envíame a mí. En otras traducciones, envíame a mí. Y Jeremías capítulo 1, versículo 5, igual, hermano y hermana, escuchemos lo que el Señor nos quiere hablar a través de su palabra. Jeremías 1:5. Me llegó una palabra de Yahvé. Antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Antes de que tú nacieras, yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. Yo exclamé: ay, Señor Yahvé, ¿cómo podría hablar yo que soy un muchacho? Y Yahvé me contestó: no me digas que eres un muchacho. Irás a donde quieras que te envíe
y proclamarás todo lo que yo te mande. No les tengas miedo, porque estaré contigo para protegerte. Palabra de Yahvé. Hermanos y hermanas, Él nos protege. Y vio a dos hermanos, uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés, echando la red al mar, y estaban echando la red al mar. Jesús los llamó: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. ¿Qué redes son las que tú y yo tenemos que dejar hoy, hermanos y hermanas, para seguir al Señor? ¿Cuáles son las redes? ¿Cuáles son los obstáculos en nuestra vida que nos impiden servir al Señor? ¿Cuáles son los obstáculos en la vida, hermanos y hermanas, que tú y yo estamos poniendo de pretextos para no servir al Señor? La decisión es tuya y mía, hermano. Él nos da ese libre albedrío, como nos habla Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19. Escoge. Te doy a escoger la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Nos da dos caminos, el ancho o el angosto. Tú y yo decidimos. Pero Él nos dice: te invito a que escojas la vida para que tú vivas tú y tu descendencia. Él nos da ese libre albedrío. El Señor es un caballero. De ti y de mí depende. ¿Cuáles son las redes? ¿Cuáles son los obstáculos en nuestra vida que nos impiden? ¿En cuáles redes estamos metidos tú y yo, hermano y hermana? ¿A qué nos impiden? Simón llamado Pedro y el otro era Andrés. Él les dijo: síganme. No les importó. El Señor nos llama. Él nos llama a los capacitados. Él capacita a los llamados en el camino, hermano y hermana. ¿Cuánto tiempo tuvieron los discípulos, los apóstoles con el Señor? Él nos prepara poco a poco. Jesús los llamó: síganme, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Hay que seguir al Señor para estar con Él. Más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan. Estaban con su padre en la barca arreglando las redes. Jesús los llamó y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre los siguieron. Busca San Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. ¿Cuál es la añadidura que te impide seguir al Señor? Y por eso aquí Juan 1:40 nos dice, del 40 al 42, Andrés era el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. ¿Qué dijo Juan? He ahí al Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. ¿Qué hizo Andrés? Le dijo: Señor, ¿dónde vives? ¿Qué le dijo? Ven y lo verás. Ven y lo verás. Ven y lo verás. He ahí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él nos quita. ¿Cómo nos quitó ese pecado? En la cruz, por morir por nosotros, hermanos. Como nos habla Isaías, que su rostro estaba desfigurado por nuestros pecados. Y Él nos llama a servir en su viña. Hemos venido a este mundo a conocer, a amar y a servir al Señor. Y nos sigue diciendo. Y le dijo: hemos encontrado al Mesías. Le dijo Simón a Pedro, que significa el Cristo, y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón, hijo de Juan, y le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefa, que quiere decir piedra. Le cambió el nombre. El Señor nos cambia el nombre, hermano. Ya no te llamarás abandonada, te llamarás hija predilecta, te llamarás la niña de mis ojos. Eso nos dice el Señor a ti y a mí. Y enseguida dice: dejaron las barcas y a su padre y lo siguieron. ¿Cuáles son las barcas? ¿Qué es lo que nos está atormentando en las aguas a ti y a mí, hermano y hermana? Esa falta de perdón, esos resentimientos que no nos dejan buscar del Señor. Pidámosle al Señor así como a Andrés. Como Andrés cuando le dijo: aquí hay un muchacho que solo tiene 5 panes y 2 peces, la multiplicación que hizo el Señor. Comieron 5,000
¿Habían cuántas personas? 5,000, aparte de las mujeres y los niños, sin contarlos a ellos. Entonces, que seamos como Andrés, que nosotros a través de nuestro testimonio busquemos y que otros busquen al Señor, hermano y hermana. Pero que no nos vean a nosotros ni nos vanagloriemos a nosotros, sino que sea el Señor glorificado a través de nosotros. Bendito sea, Señor. Gracias, amado Señor, porque tú nos hablas a través de tu palabra, Señor. Ilumínanos con tu presencia, con tu poder, porque tú eres el grande, el todopoderoso. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado Señor, yo te pido por tantas personas en el mundo que están necesitando, Señor, de una palabra de consuelo, Señor, a través de la muerte de algún ser querido. Pero yo te pido, Señor, por el fin de esta pandemia, por las personas enfermas de cáncer, por los jóvenes en las drogas y el alcohol, mi Dios amado. María Santísima, cubre con tu manto a tantos niños en el mundo, a esos niños que están siendo rechazados por las madres. María Santísima, acógelos en tu regazo, Madre bendita. Señor amado, cubre a tantas personas en el mundo con tu sangre preciosa también, amado Señor.